Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad. Al oído. Hemos tenido ocasión, no premeditada, sino espontánea por la fuerza de los acontecimientos, de recibir entre la tarde de ayer y la mañana de hoy 2 exposiciones magistrales que son muy difíciles de repetir. La del profesor Omar Bula ayer y la del profesor Rafael Nieto Navia en la mañana de hoy. La del doctor Bula sobre la manera como la gran prensa sustituyó las instituciones de los Estados Unidos. Esto no es una defensa de Trump, es una defensa de un sistema que tiene una manera de expresarse, que es leyes. Pero eso es mala fe, eso es mala voluntad, eso es falta de hidalguía, porque no está diciendo lo que la prensa dijo que tenía que hacerse desde el primer día. Esa misma prensa, recordemos a ustedes, que contribuyó a la situación electoral diciendo mentiras, con unas encuestas que ninguna resultó ni siquiera aproximada. No hubo ninguna encuesta de la gran prensa que se pareciera a la realidad. ¿Por qué? Porque había que crear ese ánimo derrotista en el candidato opositor, ya todo estaba perdido. ¿Para qué se molesta usted por ir a votar ese día? Además, porque la suerte de las elecciones está librada desde antes, porque las elecciones van a ser anticipadas y van a ser por correo. La gente no va a tener que ir al sitio de las elecciones, sino que el correo, el internet, lo resuelve todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no dejan que funcionen las instituciones? ¿Por qué? Y en materia del Tratado de Escazú, la exposición de Nieto Navia de Mar, eso es absolutamente magistral. Sí, señor. ¿Usted había visto los principios que informan el Tratado de Escazú? ¿Usted había visto ese esperpento? Doctor Fernando, lo he estudiado y le digo que me había quedado corto en el estudio que he hecho, que ha sido de varias horas y muchos días trabajando en él. Bueno, los grandes maestros son así. Los grandes maestros nos enseñan y nos enseñan en unas cuantas palabras o en unos cuantos golpes de pluma lo que no somos capaces de entender. Escazú es un esperpento. Y un esperpento que paraliza el país. Nos lo decía el doctor Jorge Enrique Bedoya, que con los recursos disponibles podíamos hacer por las vías terciarias lo que no se había hecho en todos los años en Colombia. Póngale a cada vía terciaria una oposición del público con el Tratado de Escazú. Y se acabaron las vías terciarias. Se acabaron. No, se acabó toda posibilidad de desarrollo que no vaya de acuerdo con el que se sienta afectado. Sea una persona, sea un grupo, sea una ONG o un país. No, es que... Y sin vías terciarias, ahí sí saque papita del campo a las ciudades, ¿no? Esto es de una gravedad increíble. Obviamente, por logística termina siendo más fácil traerla de Bélgica que sacarla de una vereda en Boyacá. Es que nosotros, doctor Fernando, lo hemos dicho en la hora de la verdad. Era más fácil, ¿recuerda usted cuando discutíamos la vía que comunica Buenaventura? Que era más fácil llevar un container al Japón que ponerlo a Buenaventura, estando en Colombia. Claro. Sí, si usted pretende sacar algo, ponga usted desde el Putumayo y llevarlo a Buenaventura, era toda una osadía. Bueno, pues ya ha mejorado, pero no está del todo establecido el tema. Pero traiga usted de los llanos orientales y lleve de Barranquilla, del Meta a Barranquilla, un cargamento de plátano. Eso es una cosa que cuesta un dineral y que además no hay vías. No hay vías con paso obligado por Bogotá, además. Porque es que en Colombia, cuando hay vías férreas, no se utilizan, que debieran ser, doctor Fernando o Sergio, las que sirvan para transportar la gran cantidad de bienes y servicios. Tímidamente el gobierno está intentándolo, ¿no? Reactivar un tramo de la línea precisamente del tren a la costa, pero claro, tenemos la trocha ya lista. Es cuestión de meterle trenes de última generación. Pero, y que propongan una consulta a los indígenas de no sé dónde diablos. No lo dude. Y hasta ahí llegó el tren. Pues obvio. Ayer vi un video en redes sociales de un tuitero que escribía, yo no sé quién sea el tuitero, que escribía
tan coqueto el tranvía de Medellín. Les confieso, lo vi cuando menos 5 o 7 veces. Qué cosa tan bonita. Y es Colombia. Bueno, Medellín. Y una pregunta a ver si aprendieron. ¿Quién es el público en el Tratado de Escazú? Porque el público es el que se puede oponer, el público es el que interpone los recursos, el público es el que pone a funcionar la justicia internacional o pone a funcionar, ojo, la nueva corte que va a haber que montar en Colombia para el Tratado de Escazú. De eso nadie nos habló. Los ministros del presidente Duque no le han explicado al país que vamos para otra corte, para otra JEP. Pero ¿quién es ese público? A ver, ¿cuál es la definición de público? No, el que quiera. No, 2 o más personas que se opongan y que digan tener interés en algo, porque nadie tiene que demostrar el interés. Usted sabe que la primera regla... La inversión de la prueba, ¿no? La primera regla que hay que llenar en un proceso civil, en un proceso laboral, en un proceso de cualquier tipo que sea, es el interés legítimo de la parte para que actúe, ¿no? Y aquí el público, es decir, 2 o más personas de Colombia o de cualquier lugar del mundo, interviene sin tener que acreditar interés. ¿Por qué interviene? Yo estando en Cundinamarca puedo intervenir en algo pues, del Putumayo porque es mi país, claro, finalmente, ¿no? Sí, lógico. Es mi país, pero me interesa porque es mi país. Si ustedes pertenecen a los países que firmó el acuerdo y ve que eso le afecta a usted de alguna manera, porque se trata de Colombia, pero usted está ubicado no sé en qué país, y cree que tiene derecho, pues puede promover también la acción y puede meterse en el asunto y puede proponer el debate, claro, usted también tiene derecho, porque somos la comunidad de países que suscribimos ese acuerdo y entonces tendríamos... Entonces desde una de esas islas de opereta nos pueden también armar el tema. Claro, Sergio, perfectamente, porque para eso es el tratado. Mire, he escuchado en las audiencias a personajes que dicen estar muy enterados de esto y han tenido la capacidad de decirle a la audiencia que un tratado como Escazú no es una cesión de soberanía. Pero ¿a quién le cabe en la cabeza? Todo tratado internacional es una cesión de soberanía por definición, por lógica. Si usted hace un tratado es porque está cediendo soberanía en asuntos clave. Dándole jurisdicción a un tribunal internacional, es que eso es lo que va a ocurrir. Y que a la gente no se le olvide, porque ayer en la tarde cuando tocábamos el tema, veía personas sorprendidas de enterarse que el presidente Duque es quien firmó este tratado. Sí, y lo repito, fue el presidente Iván Duque quien firmó ese tratado. El tratado por parte de Colombia está firmado por el señor jefe de Estado, Iván Duque Márquez. Que eso no se nos olvide, y obviamente el interés de él es que el documento que firmó pues sea ratificado en el Congreso. Faltará más que no. Pues Sergio, no supieron que firmaron. No lo leyeron. Si lo leyeron, no lo entendieron. El tema de los principios. ¿Para qué sirven los principios en una ley? Para interpretarla. ¿Usted se imagina una ley con 20 principios? ¿Quién la interpreta? Nadie. Todo el que tenga interés en un conflicto se mete con una interpretación y ahí arma un escándalo. Al país lo paralizan con Escazú. Escazú acaba de acabar con el país. No se les olvide. Por eso, y es que aquí tenemos que decir las cosas por su nombre. Superproducción de papa, no falta de consumo. ¡Hambre! La gente no tiene capacidad de consumo. Y por eso, los que comían 3 veces al día hoy comen 2, y los que comían 2 veces al día hoy comen 1 vez al día. ¡Hambre! Es la falta de papa, porque lo último que deja de comprar una familia es la papa. Sí, pero por obvias razones. Claro. No, y los restaurantes, es que el impacto que ha tenido la pandemia en ese sector, en los restaurantes, es que los restaurantes son grandes compradores de, pues, obviamente de alimentos, porque es un negocio, pero uno no alcanza a dimensionar. Uno siempre que piensa en los productos agropecuarios, uno piensa pues en los supermercados, ¿no? En la plaza de mercado, en los supermercados, sí, pero eso no va solamente a los hogares, va a los restaurantes. ¿Y cuántos restaurantes no han tenido que cerrar durante la pandemia? Bueno. Ahora hay una noticia que viene de Estados Unidos y es que los abogados de Trump están juzgados ante la Corte de la Opinión Pública
¿Y quién es doña opinión pública? La opinión pública es la que manifiesten las 6 empresas dueñas de los medios de comunicación. Y esos son los que juzgan. Ya se convirtieron también en jueces. Doña opinión pública resolvió. Y les importa una higa lo que piensen más de 70 millones de personas que votaron por Donald Trump. Que es que están equivocados, que es que Donald Trump es esto o es aquello. Esa es la discusión, ese es el debate. Pero ahí están esos más de 70 millones de votos que tienen que ser respetados, me parece a mí. Ay, Dios mío. Bueno, ¿ustedes saben qué es el volteo de tierras? Sí, claro. Sí, Sobre claro, todo en Cundinamarca. Sí, uy. Claro, por- es la alteración de los planes de ordenamiento territorial en, pues precisamente Para en los convertir, departamentos, en las ciudades, para cambiar el uso del suelo. Exacto, convirtiendo tierras agrícolas en tierras urbanas y multiplicándole su precio para enriquecer al propietario en unos términos absolutos. Bueno, pues la noticia que le tengo es que el POT de Bogotá estaría en manos de un funcionario relacionado con volteo de tierras en Cundinamarca. Ese es el último debate que tenemos. ¿Cómo le parece a usted? ¿Y esto tiene que ver con la alcaldía de Claudia López? ¿Ah? ¿Y esto tiene que ver con la alcaldía de Claudia López? Esto tiene que ver, claro. Ah, pero ¿y si no? ¿Y si Pero no? me Pues extraña porque de la estamos alcaldía, hablando de la una alcaldía mujer tenemos anticorrupción. noticias. Sí, ¿no? Y de la alcaldía tenemos noticias movidas que ocurren en el Palacio del Líbano. Dice la cuenta Bogotá Firme que le sigue el pulso a la administración distrital muy de cerca. Dice lo siguiente: informan desde la alcaldía que los secretarios de Seguridad y de Cultura de Claudia López presentaron su renuncia y la alcaldesa no les aceptó la renuncia con la siguiente frase, abro comillas: nadie me renuncia en el primer año, no me hagan quedar mal, cierro comillas. Bueno, Bueno, le dos quiero secretarios, el de seguridad y el de cultura. El de seguridad es que la situación de inseguridad No, en ya, la ya capital no es del secretario país, de seguridad, Sergio, es el secretario es- de inseguridad. que dice Porque lo que está pasando en que Bogotá es que hace el llamado cantinflesco de que las personas no vean noticias para no sentirse inseguras, ¿no? Y que él no ve noticias ya por eso. El secretario de seguridad de la capital del país, en donde pues vemos cómo apuñalan a la gente a diario por robarle el celular. Y como dicen por ahí, el problema no es que Bogotá sea insegura, el problema es que usted no sepa defenderse a punta de cuchillo. sí, tiene que ser especialista en el manejo de cuchillos Sí, no, para pues poder para salir montar a en caminar. Transmilenio. No, para pues poder para salir a montar en caminar por Transmilenio. cualquier- Uno por tiene que cualquier hacer calle. primero cursos de manejo de navaja y cuchillo. Ay, Es que la noticia de ayer, un biciusuario que transitaba por la avenida del Dorado con Ciudad de Cali, fue abordado por unos sujetos, opuso resistencia y nada más y nada menos, ¿sabe con qué lo atacaron? Con machete. Qué horror. En plena avenida del Dorado. Bueno, el famoso principio de oportunidad de los jueces. Ya hicieron la primera audiencia, o la audiencia, no sé si será la única, en el caso del embajador San Clemente, que estaba en el Uruguay, cuando en su finca, por allá en una parte selvática, el mayordomo tenía instalado con unos bandidos un laboratorio para la producción de cocaína. Pues entonces la defensa de ese mayordomo insiste en que el embajador San Clemente quemó las evidencias. Batman y Superman juntos son una tontería. Uno en Montevideo, Uruguay, quemando evidencias en una zona boscosa aquí en Cundinamarca. En Cundinamarca, sí. En Cundinamarca sí quemó las evidencias desde allá, mejor dicho. A San Clemente lo que hay que hacer es condenarlo, pero de paso declararlo el nuevo héroe de unas tiras cómicas. Que No, tiene, por que tiene favor. superpoderes. Todo detrás del principio de oportunidad, porque este mayordomo queda libre si es capaz de comprometer o de enlodar o de empuercar al embajador San Clemente. Es un chantaje. Y para eso están los abogados defensores. Entonces los abogados defensores que derecho no saben, pero saben enredar las cosas y presentarle al juez estas maravillas. El embajador San Clemente quemó las evidencias estando en Montevideo
como Montevideo queda aquí a la vuelta de la esquina, aquí pegadito. No es sino alargar la mano. Solamente son 5 horas en avión, aquí nomás. ¿Cuántas? 5 por ahí, ¿no? Bueno. Pues usted no, tiene... no. Buenos yo Aires corrijo. tiene 6. No. Y corrijo, porque es que sí, creo que a Montevideo, bueno, no sé si haya vuelo directo a Montevideo desde Bogotá. No lo hay. No lo tengo presente. Yo creo que toca por Sao Paulo, por Buenos Aires o por Santiago. Bueno, aquí el doctor Andrés Pastrana trae un Twitter muy interesante que empresa señalada de fraude electoral en Estados Unidos habría sido financiada por Venezuela. Lo dice Andrés Pastrana, yo le cedo el peleito. Vargas Llosa afirma que el Congreso del Perú ha violado la Constitución con la destitución de Vizcarra. Fuertes protestas las que se registraron anoche en el centro de Lima, precisamente contra Manuel Merino, el nuevo presidente constitucional del Perú, el tercer presidente en 3 años, ¿no? Ahí para que vayamos viendo cómo la estabilidad. El señor Merino, que llegó a ser congresista con 5.000 votos, poco más de 5.200 votos, y hoy es presidente del Perú, tras la vacancia declarada a Vizcarra, en medio de un sistema que uno dice, esto es inexplicable, ¿no? Que la constitución de un país permita que saquen del poder, que le hagan un impeachment así de fácil a un presidente. Una figura que no tenemos en Colombia, pero que sí, que ha quitado de nuevo al presidente del Perú, y ahora esperemos pues esta transición en cabeza de Manuel Merino, un político pues con pocas significaciones, que de verdad, 5.200 votos, creo que tiene más votos un edil en Bogotá que el presidente de Perú, pero bueno, eso es lo que tenemos, y obviamente está convulsionado el país vecino, esperando hacer una transición pacífica en el mes de abril, cuando se ha convocado a elecciones presidenciales. Y quieren dejar encerrado en el Perú a Martín Vizcarra durante 12 meses. 18, pues doctor no Londoño. contentos. Hay una solicitud para que sea por 18 meses que no pueda salir Vizcarra, y es que recordemos, todos los expresidentes vivos del Perú están empapelados. Casi todos detenidos. Los únicos que no, hasta el momento, son Vizcarra y Ollanta Humala. De resto, todos están detenidos. Incluso Toledo está detenido en los Estados Unidos, solicitado en extradición por el Perú. Claro, el deporte en el Perú es la persecución judicial de todos los expresidentes, todos en la cárcel. A ver, usted que está enterado de las cosas, ¿cuánta platica perdió Avianca hasta septiembre de este año? En lo corrido del año, hasta septiembre. Uy, me corcha usted, no tengo ese dato de la pérdida de Avianca. Le dejo hacer el cálculo. 636 millones de dólares. Dios mío. Bueno, muy bien. Ahí tiene usted, pues, lo que está pasando con la crisis. Destruyeron un mega laboratorio de cocaína en Nariño. 2.5 toneladas de cocaína encontraron. Le hago una apuesta. No aparece el dueño del predio. No aparece el dueño del laboratorio, no aparece nadie. Encontraron el laboratorio y lo destruyeron. La pregunta es, ¿los buscan? Es una pregunta que yo siempre me hago, porque esos laboratorios, muchos de ellos pues están en propiedad privada. ¿Buscan a esas personas? Y lo digo, así como pues buscaron al doctor San Clemente cuando encontraron un laboratorio en uno de sus predios, a toda esta gente en Nariño, en Putumayo, en el Cauca, ¿buscan a los dueños de los predios? Gran pregunta, gran pregunta. Cuando uno es ignorante, lo primero que tiene que hacer es reconocerlo. Yo no soy muy televidente de programas de entretenimiento y tal. ¿Ustedes conocían a Alfonso Ortiz? Sí, señor, claro que sí. Bueno. No por el nombre, pero sí por la foto. Apenas vi la foto, sí, claro. Claro que sí. Ha fallecido. La Superintendencia de Salud revocó el funcionamiento de la EPS Medimás en 4 departamentos. ¿Qué va a pasar con esos afiliados a Medimás? 4 departamentos, que son nada menos que Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Nariño.
Entonces, en esto estamos, y que rechiflaron a Nayibe, ¿no? Sí, rechiflaron a la alcaldesa Nayibe López en la localidad de Teusaquillo, y pues en medio de la rechifla lo único que hizo fue levantar la sesión en la que se encontraba, porque pues había molestia de ciudadanos frente a tantos temas que aquejan a la ciudadanía en Bogotá, ¿no? Es que Bogotá no está pasando por un buen momento en muchos frentes. En el de seguridad, sobre todo, es donde hay más preocupación. Oiga, mire lo que pone Melquisedec. ¿Cómo será que lo bueno es la comunicación? Lo bueno es el transporte. ¿Cómo estaremos? No, imagínese. Melquisedec escribe en Twitter: el impoluto, transparente, decente y nunca bien ponderado Armando Benedetti, paladín de la democracia, acaba de anunciar en la W que apoyará a Petro en 2022. Vayan viendo. Bueno, ¿por dónde van las cosas? En fin. Y tenemos una causa que sí nos une a todos, amigos queridos. Porque todo aquí es motivo de controversia, de disputa, de enfrentamiento, de consultas. Me parece que en algo podemos ser unánimes. En la compasión, en el amor, en la solidaridad con los niños que tienen dificultades de movimiento. Nada que le parta a uno el corazón como un niño en una silla de ruedas. Eso es contrario al más elemental orden natural. Un niño en una silla de ruedas. Y tenemos uno de los centros hospitalarios más importantes de América, desde el punto de vista científico, que el año entrante se propone rescatar de esa situación angustiosa 100.000 niños. ¿Habrá alguien en desacuerdo? Me pregunto yo. ¿Alguien? No, pero ¿cómo? Bueno, esto sí es por unanimidad. Doctor José Ignacio Zapata, director del Instituto Roosevelt, muy buenos días.